Buenas noches, somos del grupo A2. Nosotros nos tocó exponer sobre la sección 18, activos intangibles distintos de la plusvalía, y la sección 22, pasivos y patrimonio. Los integrantes del grupo son Gabriela Gutiérrez, su servidor Marvin Herrera, Isidro Estrada, José Ramos y Wilber Matías. El alcance de esta norma dice que se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la plusvalía. Un activo intangible es un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física. Un activo es identificable cuando es separable. Esto quiere decir que es susceptible de ser separado, dividido de la entidad, vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado. También es que surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos son transferibles o separables de la entidad o otros derechos o obligaciones. Esta sección no se aplicará tanto a los activos financieros o los derechos mineros de reservas minerales como petróleo, gas natural, etc. Dice que el principio general para el reconocimiento de los activos intangibles es que debe ser probable de que los beneficios económicos futuros esperados sean atribuibles al activo que fluyan a la entidad. El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad y el activo no es el resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. Dice que para la medición inicial, el activo intangible debe de medirse al costo. Cuando hay una medición por separado, el costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende 1. El precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no recuperables después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, y cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. En la adquisición como parte de una combinación de negocios, si un activo intangible se adquiere en una combinación de negocios, el costo de este activo intangible es su valor razonable en la fecha de adquisición. Si la adquisición es mediante una subvención del gobierno, si un activo intangible se adquirió mediante una subvención del gobierno, el costo de este activo intangible es su valor razonable en la fecha en la que se recibe o es exigible la subvención. En la permuta de los activos, la transacción de intercambio no tiene carácter comercial o no puedan medirse con fiabilidad el valor razonable ni del activo recibido ni del activo entregado. Otros activos intangibles generados internamente, una entidad debe reconocer el desembolso incurrido internamente en una partida intangible como un gasto, incluyendo todos los desembolsos para actividades de investigación y desarrollo cuando incurran en él, a menos que forme parte del costo de otro activo que cumpla los criterios de reconocimiento de esta norma. La norma también nos habla sobre la medición posterior al reconocimiento. Una entidad debe medir los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida del deterioro del valor acumulado, la vida útil. En esta norma se considera que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita. La vida útil de un activo intangible que surja de un derecho contractual o legal o de otro tipo no excederá el periodo de estos derechos, pero pueden ser inferiores. Esto dependiendo del periodo a lo largo del cual la entidad espera utilizar el activo. Si la vida útil de un activo intangible no puede establecerse con fiabilidad, se determinará sobre la base de la mejor estimación de la gerencia y no excederá de 10 años. Reciban todos un cordial saludo y continuando con la presentación, hablaremos del periodo y método de amortización. Para iniciar, una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo intangible de forma sistemática a lo largo de su vida útil. El encargo por amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto, a menos que otra sección de esta norma requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal como en inventarios o propiedad, planta y equipo, haciendo referencia a las secciones 13 y 17 de la presente norma. De igual forma, la amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que se pueda usar de la forma prevista por la gerencia. La amortización cesa cuando el activo se da de baja en las cuentas. Asimismo, la entidad elegirá un método de amortización que refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros derivados del activo. Si la entidad no puede determinar ese patrón de forma fiable, utilizará el método lineal de amortización. Hablando del valor residual, una entidad supondrá que el valor residual de un activo intangible es cero, a menos
que exista un compromiso por parte de un tercero para comprar el activo al final de su vida útil, o que exista un mercado activo para dicho intangible, como puede ser determinarse el valor residual con referencia a ese mercado, o sea probable que el mercado exista cuando llegue el final de la vida útil del activo. Sobre la revisión del periodo y del método de amortización, factores tales como cambio en cómo se usa un activo intangible, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo. La entidad revisará sus estimaciones anteriores y si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de amortización o la vida útil. La entidad contabilizará el cambio en el valor residual como un cambio en una estimación contable. Sobre la recuperación del importe en libros, pérdidas por deterioro del valor, para esto una entidad aplicará la sección 27, la cual explica cuándo y cómo ha de proceder una entidad para revisar el importe en libros de sus activos, cómo ha de determinar el importe recuperable y cuándo ha de reconocer o revertir una pérdida por deterioro de su valor. Sobre los retiros y disposiciones de activos intangibles, una entidad dará de baja un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida en el resultado del periodo en dos casos: en la disposición o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por uso o disposición. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, les platicaremos sobre la sección 22, pasivos y patrimonio. El alcance establece los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos o como patrimonio. También esta sección se encarga de la contabilidad de los instrumentos de patrimonio emitidos para individuos u otras partes que actúan en capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio. Esto es en calidad de propietario. El alcance nos indica que se aplicará cuando se clasifiquen todos los tipos de instrumentos. Clasificación de un instrumento financiero como pasivo o como patrimonio. Como primer punto tenemos el patrimonio. El patrimonio es la participación residual que tiene en los activos de una entidad, esto siempre y cuando sus pasivos sean deducidos. Esta incluye inversiones hechas por los propietarios de la entidad más los incrementos ganados en esas inversiones. Esto es a través de operaciones rentables y retenidos para el uso de las operaciones de la entidad, menos las deducciones de las inversiones que han hecho los propietarios, esto como resultado de operaciones no rentables y de las distribuciones a los propietarios. Como segundo punto tenemos el pasivo. El pasivo es una obligación presente de la entidad que surgió a raíz de sucesos pasados, como por ejemplo podemos decir que una entidad tiene una deuda pero esta la adquirió en el pasado y para poder cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Emisión inicial de acciones u otros instrumentos de patrimonio. Una entidad reconocerá la emisión de acciones o de otros instrumentos y otra parte esté obligada a proporcionar efectivo u otros recursos de la entidad a cambio de que si los instrumentos de patrimonio se emiten antes de que la entidad reciba el efectivo u otros recursos. Si la entidad recibe el efectivo u otros recursos antes de que se emitan los instrumentos de patrimonio y no se pueden requerir el reembolso a la entidad. También en la medida de que los instrumentos de patrimonio hayan sido suscritos pero no emitidos. Ventas de opciones, derechos y certificados de opciones para compra de acciones warrants. Una entidad aplicará los principios de los párrafos 22.7 al 22.10 a las emisiones de patrimonio por medio de ventas de opciones, derechos, certificados de opciones para compras de acciones, capitalización de ganancias o emisiones gratuitas y divisiones de acciones. Una capitalización de ganancias o una emisión gratuita consiste en la entrega de nuevas acciones a los accionistas en proporción a sus acciones antiguas. Por ejemplo, una entidad puede dar a sus accionistas un dividendo de acciones por cada 5 acciones antiguas que contenga, o bien, en una división de acciones, cada accionista puede recibir una acción adicional por cada acción poseída. Capitalización de ganancias o emisiones gratuitas y divisiones de acciones. Deuda convertible o instrumentos financieros compuestos similares. En una emisión de deuda convertible de instrumentos financieros compuestos similares que contengan componentes
de pasivo y componente de patrimonio, una entidad distribuirá el producto entre el componente del pasivo y el componente del patrimonio. Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio. En la emisión de deuda convertible o de instrumentos financieros compuestos similares que contengan un componente pasivo y un componente de patrimonio, una entidad distribuirá el producto entre el componente del pasivo y el componente del patrimonio. Una entidad puede renegociar las condiciones del pasivo financiero con su acreedor suyo, con el resultado que vamos a obtener la cancelación total o parcial de ese pasivo financiero mediante la emisión de un instrumento de patrimonio para el acreedor. Acciones propias en cartera. Las acciones propias en cartera pues son instrumentos de patrimonio propios de una entidad en poder de ella o de otros miembros del grupo consolidado, es decir, lo que son las subsidiarias consolidadas. Ahora bien, estas acciones, pues como lo mencionaba anteriormente, pues son instrumentos de patrimonio que una determinada empresa pues puede emitir y que posteriormente pueden ser readquiridas. Dentro de lo que es el patrimonio, pues una entidad debe de deducir lo que es el valor razonable de la contraprestación entregada de las acciones propias en cartera. Sin embargo, pues uno de los aspectos a considerar que la norma establece es que una entidad pues no puede reconocer lo que es una pérdida o una ganancia dentro de los resultados, ya sea por la compra, la venta, la emisión o cancelación de lo que son estas acciones propias en cartera. Además de ello, pues con independencia de que una entidad pues pueda readquirir lo que son estas acciones, en todo caso pues esta entidad pues no puede reconocer estas acciones como un activo financiero dentro de lo que es el estado de situación financiera. Distribuciones a los propietarios. Una entidad reducirá del patrimonio lo que es el importe de las distribuciones a los propietarios, neto de cualquier beneficio fiscal relacionado. Los propietarios pues son los tenedores de sus instrumentos de patrimonio. La norma pues establece diversos aspectos que se deben de considerar para lo que es la contabilización de esas distribuciones. Una de ellas es que toda entidad pues debe de cargar contra una cuenta de patrimonio lo que son estas distribuciones por una cuantía neta de cualquier beneficio fiscal. Sin embargo, pues en la parte del pasivo, pues por el pago de un dividendo, pues se debe de reconocer cuando el dividendo esté debidamente autorizado y no quede a discreción de la entidad. Participaciones no controladoras y transacciones en acciones de una subsidiaria consolidada. En los estados financieros consolidados se incluirá en el patrimonio una participación no controladora en los activos netos de una subsidiaria. Además, pues una entidad tratará los cambios en la participación controladora de una controladora en una subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control, como transacciones con tenedores de instrumentos de patrimonio en su capacidad de tales. Ahora bien, aquí pues hay que considerar diferentes aspectos que la norma nos menciona. Una de ellas es que cuando una controladora pues aumenta o disminuye su participación en una subsidiaria existente sin perder el control, pues no se realizan ajustes en la plusvalía ni en otros activos o pasivos y no se reconocerán pérdidas ni ganancias en los resultados del periodo. Esto sería todo y gracias por su atención, estimado licenciado y compañeros.